Era una fría mañana de octubre, cuando un grito rompió el silencio de Red Oak, un tranquilo pueblo escondido en la zona rural de Pensilvania. Un corredor, pálido y tembloroso, se encontraba junto a la antigua acequia, señalando hacia el barro helado. El cuerpo de Angela Merritt yacía retorcido, sin vida, con la ropa rasgada y la sangre empapando la tierra bajo ella. Sus ojos, muy abiertos, miraban fijamente a la nada. En menos de una hora, la zona quedó acordonada con cinta amarilla y los policías se agolparon como moscas. Michael Holloway se quedó cerca, paralizado por la incredulidad. Tenía las manos manchadas de sangre, no de ella, sino de intentar reanimarla cuando se topó con la escena. No importaba. Para la policía, las pruebas eran demasiado convenientes. Lo arrestaron ese mismo día. El pueblo se volvió contra él. Los titulares lo tildaron de monstruo. Su hija, de solo 6 años, vio cómo se llevaban a su padre esposado, gritando que era inocente, pero nadie la escuchó. ¿Y si decía la verdad? ¿Y si todo había sido un montaje, todas las pistas, todos los testigos, todas las pruebas? ¿Y si el culpable era alguien en quien confiaba más que a nadie? No te quedes mirando. Forma parte de una comunidad que descubre verdades ocultas. Suscríbete ahora y activa la campana para no perderte nunca las historias que el mundo ha intentado enterrar. No son solo crímenes, son advertencias, revelaciones y justicia largamente postergada. Únete a nosotros antes de que la próxima verdad desaparezca en silencio. Antes de los titulares, antes del juicio, antes de que la puerta de la celda se cerrara de golpe tras él, Michael Holloway era solo un hombre, 32 años, operador de carretilla elevadora en el aserradero local. Un alma tranquila, de voz suave, que nunca se metía en líos. Le encantaban los discos antiguos de blues, las tortitas de los domingos por la mañana y la risa suave de su hija, Emily. Para su esposa, Laura, era un pilar. Estable, fiable, quizá un poco aburrido, pero del tipo de aburrido que te hace sentir seguro en un mundo lleno de tormentas. Vivían en una modesta casa de 2 dormitorios en Willow Creek Lane, el tipo de barrio donde nunca se rompían los buzones y todo el mundo saludaba, aunque no supieran tu nombre. Michael no pedía mucho a la vida, solo salir puntual del trabajo, dar un beso de buenas noches a su mujer y ver a su hija dormirse con su osito de peluche abrazado contra el pecho. Tenía sueños, por supuesto. Quizás algún día abriría un pequeño taller de reparación de automóviles con su mejor amigo Derrick Kane. Llevaban hablando de ello desde el instituto. Ya tenían el nombre elegido, Holloway & Kane Auto Works, pintado con spray en rojo en la pared trasera de un viejo garaje. Pero últimamente algo había cambiado en Derrick. Había empezado a llegar tarde al trabajo, estaba irritable y distante. Michael lo achacó al estrés. La vida a veces te da una patada. Aún así, una parte de él estaba preocupado, sobre todo después de aquella extraña discusión entre Derrick y Angela Merritt en la gasolinera, una discusión que había oído por casualidad, pero que nunca había entendido del todo. Luego, llegaron las cartas anónimas, 2, sin firmar, deslizadas en el buzón de Michael a altas horas de la noche. Ambas decían lo mismo. No todo el mundo es tu amigo. No sabía qué pensar. Se las enseñó a Laura. Ella se rió. Probablemente sean niños haciendo tonterías, dijo. Michael quería creerla. Pero algo le parecía raro. La noche antes del asesinato, Michael estaba en la entrada de su casa, mirando las estrellas. Emily se acababa de acostar. Laura estaba doblando la ropa, y por primera vez en mucho tiempo, Michael sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el tiempo. Aún no lo sabía, pero la vida que amaba ya se había acabado. Michael Holloway nunca había querido mucho, solo paz. Anhelaba estabilidad, la oportunidad de darle a su hija una vida mejor que la suya. Después de pasar años creciendo en hogares de acogida,
Pasando de una cama temporal a otra, por fin había construido algo que le parecía permanente, un hogar, una familia, un propósito. Su mayor sueño, abrir ese pequeño taller mecánico con Derrick Kane. No era solo una idea de negocio, era un legado. Una forma de dejar algo atrás. Michael incluso había empezado a ahorrar, guardando dinero en una caja metálica bajo llave en el ático. Creía en la lealtad, en el trabajo duro. Creía que Derrick era como un hermano. Creía en la gente. Pero la gente estaba empezando a decepcionarle. Derrick llevaba semanas distante. Cancelaba reuniones. Faltaba al trabajo. Y cuando hablaban, había una extraña intensidad en sus ojos, como si llevara un peso sobre los hombros y no quisiera que Michael lo viera. Michael le preguntó una vez, ¿va todo bien? Derrick se limitó a gruñir y cambió de tema. Angela Merritt, por otro lado, era una tormenta, carismática, de lengua afilada y siempre rodeada de rumores. Trabajaba a tiempo parcial en la cafetería y tenía fama de saber demasiado sobre los asuntos de todos. Ella y Derrick tenían una historia, algo tácito, posiblemente romántico, posiblemente más. Michael no se entrometía, pero cuando entró en la gasolinera esa noche y los pilló discutiendo, no pudo ignorarlo. Angela hablaba en voz baja, pero con urgencia. Te dije que no te cubriría otra vez. Estás solo. Derrick se dio cuenta de que Michael los observaba. La tensión se intensificó. ¿Todo bien?, preguntó Michael. Angela se alejó sin responder. Derrick esbozó una sonrisa forzada. Es solo un malentendido. Michael no le creyó, pero no insistió. Todavía no. Esa misma semana las notas anónimas continuaron. La tercera llegó en un trozo de sobre roto. Abre los ojos antes de que sea demasiado tarde. Michael empezó a cerrar las puertas con llave antes de lo habitual. Dejó de dejar a Emily sola en el jardín. Laura notó el cambio. «Estás actuando de forma paranoica», le dijo una noche. «Quizás», respondió él, «pero algo no me huele bien». Luego vinieron los ruidos extraños. Pasos arrastrados cerca del garaje a altas horas de la noche, alguien llamando a la puerta sin que hubiera nadie. La caja de hojalata con sus ahorros había desaparecido. Registró la casa, se enfrentó a Laura, preguntó a Derrick. No obtuvo respuestas, ni explicaciones, solo silencio. Y entonces, la acusación. Angela había sido encontrada muerta. Michael se enteró por un vecino que llamó a su puerta gritando, «Dicen que has sido tú. ¿De qué estás hablando? La encontraron esta mañana, detrás del canal de riego, y la policía te está buscando». No huyó. No tenía nada que ocultar. Esperó en el porche, abrazando a Emily, con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. La policía llegó en menos de una hora. Sacaron las armas sin hacer preguntas. Lo empujaron al suelo, le esposaron las manos a la espalda y le leyeron sus derechos mientras su hija gritaba. En la sala de interrogatorios le mostraron las pruebas, un trozo de bufanda de Angela roto en su garaje, sangre en sus botas, un mensaje amenazante escrito en su ordenador. Michael estaba atónito. Ni siquiera la vi esa noche. Pero el detective ni pestañeó. Tenemos testigos, tenemos un motivo. Estabas enfadado por los rumores. Temías que ella arruinara tu familia. ¿Rumores? ¿De qué está hablando? El detective se inclinó hacia él. Ella le dijo a alguien que usted engañaba a su mujer. Y con ella. Dijo que se puso violento cuando ella amenazó con contarlo. Michael se quedó sin palabras. La mentira era tan completa, tan ensayada, que casi parecía real. Pero no era solo la mentira, era la forma en que había sido construida, pieza a pieza, con precisión quirúrgica. Alguien había orquestado todo esto, alguien que conocía su vida íntimamente, alguien que tenía acceso a su casa, a su ordenador, a su garaje. Pensó en Derrick, pensó en la discusión, pensó en las notas, y sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a agrietarse. Esa noche, en la celda de detención, Michael se sentó solo, con las manos temblorosas.
Cada sonido resonaba como un trueno. El tintineo de las llaves, el zumbido de las luces fluorescentes, los gritos lejanos de otros reclusos. No lloró, no gritó, solo se quedó mirando la pared y susurró para sí mismo: ¿Quién me ha hecho esto? Porque en el fondo sabía que no se trataba de un simple error. Era algo personal. El cuerpo de Angela Merritt fue encontrado poco después del amanecer, tendido boca abajo entre los juncos, detrás de la acequia que marcaba el límite de la ciudad. La primera helada de la temporada se había posado sobre el campo, dejando una capa brillante sobre todo, excepto sobre ella. Su chaqueta estaba rota. Tenía las manos arañadas y magulladas. La sangre se había secado a lo largo de la sien, goteando por un golpe en la cabeza, y una profunda herida en el cuello sugería estrangulamiento. No era solo un asesinato, era un mensaje. La corredora que la encontró estaba inconsolable. Llevaba años corriendo por ese sendero todas las mañanas. Al principio pensé que era un ciervo, sollozó a la policía. Luego vi su pelo, vi su cara. Los detectives llegaron en cuestión de minutos, pero incluso antes de comenzar la búsqueda de respuestas, un nombre ya circulaba entre los agentes: Michael Holloway. En menos de una hora estaba detenido. En la comisaría expusieron metódicamente las supuestas pruebas. La bufanda de Angela, encontrada escondida detrás de una caja en el garaje de Michael. Una mancha de sangre en la suela de sus botas de trabajo. Correos electrónicos impresos con mensajes amenazantes: si arruinas mi vida, yo arruinaré la tuya. Provenían de una cuenta vinculada a la dirección IP del domicilio de Michael. Michael se sentó en silencio, escuchando. Era como escuchar a alguien describir una versión de sí mismo que no existía. Cuando le dijeron que el arma homicida, una llave de cruz, había sido encontrada en un arroyo a 2 manzanas de su casa, casi se echó a reír. ¿Hablan en serio?, dijo. ¿Creen que fui yo? Así lo creían, y también los medios de comunicación. La ciudad de Red Oak nunca había visto un asesinato como este. Angela Merritt no era una persona muy querida, pero formaba parte de la comunidad. Su muerte y la posibilidad de que un asesino viviera entre ellos conmocionó a la gente. Fue el miedo lo que lo provocó. El miedo y la comodidad de una explicación clara. En 2 días, la historia estaba cerrada. El padre de la ciudad se convierte en asesino, decía un titular. La rabia celosa acaba en asesinato, decía otro. Las furgonetas de la televisión se alineaban en las calles frente al juzgado. Los periodistas acosaban a Laura en su casa y seguían a Emily al colegio. El apellido Holloway se convirtió en sinónimo de traición y horror. El juicio comenzó solo 6 semanas después del arresto. El abogado designado por el tribunal para defender a Michael era joven, estaba abrumado y claramente mal preparado. Nunca se cuestionaron las pruebas clave, nunca se interrogó a los testigos. La fiscalía pintó un cuadro vívido. Angela había amenazado con revelar una aventura. Michael entró en pánico y en un momento de furia la mató. No tenían pruebas de la aventura. No había testigos oculares del crimen, pero tenían suficientes pruebas circunstanciales y un jurado que no quería ambigüedades. Querían cerrar el caso. El veredicto: culpable de homicidio en 2º grado. La sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando Michael escuchó la palabra culpable, no lloró, no gritó. Solo se quedó mirando sus manos, como si ya no le pertenecieran. Laura se derrumbó en la sala del tribunal. Emily, aferrada a su abuela, gritó: ¡Papá! Se lo llevaron encadenado. Desde dentro, la prisión era otro mundo. Paredes grises, luces parpadeantes, el eco constante de las voces y el hedor a sudor y desesperanza. Su compañero de celda, un antiguo miembro de una banda, lo evaluó el primer día. «No perteneces aquí», le dijo, «pero a nadie le importa». Michael pasó el primer año en modo supervivencia.
vigilando sus espaldas, comiendo en silencio, negándose a dejar que la rabia se apoderara de él. Se perdió cumpleaños, aniversarios, primeros días de colegio. Las cartas de Laura llegaron con menos frecuencia. Luego dejaron de llegar por completo. Se enteró por otro recluso de que ella había solicitado el divorcio. Emily solo le escribió una vez más, a los 10 años. «Te echo de menos», decía, «pero mamá dice que hiciste algo malo. No sé qué creer». Eso lo destrozó. El tiempo se volvió confuso. Perdió la cuenta de cuántas navidades habían pasado. Aprendió a leer textos legales en la biblioteca de la prisión. Presentó 3 apelaciones, todas denegadas. Los guardias se burlaban de él. «¿Todavía crees que eres inocente, Holloway?», le decían con sarcasmo. «Debes creer realmente tus propias mentiras». Entonces, en el 19º año de su condena, algo cambió. Llegó una carta, sin remitente, sin nombre, solo una línea escrita con rotulador negro. «Confiaste en la persona equivocada». La leyó una y otra vez. Al principio pensó que era una broma cruel, pero había algo en la letra nítida y deliberada que le ponía los pelos de punta. Alguien quería que supiera algo, y quienquiera que fuera, sabía la verdad. Esa carta se convirtió en su obsesión. Empezó a repasar todo en su cabeza, cada conversación, cada mirada extraña. Recordó la noche antes de la muerte de Angela, cómo Derrick había aparecido en su casa sin avisar, lo nervioso que parecía, cómo había insistido en usar el baño del garaje en lugar del de dentro. Recordó cómo Derrick abrazó a Laura al despedirse con demasiada fuerza, cómo se quedó en la puerta mirando rápidamente a su alrededor. Luego recordó algo más. La cuenta de correo electrónico que la policía había rastreado hasta su casa. Él nunca la había usado, pero Laura sí. Y Derrick también, una vez en el ordenador de Michael, cuando se le había quedado sin batería el móvil y necesitaba enviar un correo de trabajo. Sintió un nudo en el estómago. Las pruebas, la bufanda, la sangre, el correo electrónico. No las habían encontrado, las habían colocado allí. Deliberadamente, con cuidado. Alguien que sabía cómo entrar. Alguien que sabía lo que se encontraría y cuándo. Alguien que quería que desapareciera. Michael apretó la carta en su mano hasta que sus nudillos se pusieron blancos. No estaba loco. No era paranoico. Le habían tendido una trampa, y la persona que lo había hecho seguía ahí fuera, libre, quizá incluso observándolo. Michael Holloway no tenía nada más que tiempo. 2 décadas dentro de una caja de hormigón le habían dado mucho de eso. Pero ahora, por primera vez en años, tenía algo más, un objetivo. Esa carta anónima no era solo una chispa, era gasolina vertida sobre madera seca. Necesitaba respuestas, y no iba a parar hasta encontrarlas. Todo comenzó en la biblioteca de la prisión, donde Michael revisó todos los registros públicos de su caso. Transcripciones del juicio, informes policiales, cobertura de noticias. Lo leyó todo con una perspectiva diferente. No buscaba lo que había, sino lo que faltaba. Se fijó en detalles que otros no habían visto. Por ejemplo, nunca se habían buscado huellas en la bufanda encontrada en su garaje. La llave de cruz tampoco tenía huellas útiles, solo sangre. Pero, ¿a quién se le había ocurrido registrar su garaje? Según el expediente, había sido una denuncia anónima. Nunca se identificó a la fuente. ¡Qué conveniente! Solicitó las llamadas originales al 911 de la mañana en que encontraron a Angela. El registro de llamadas mostraba una entrada curiosa. Una segunda llamada realizada pocos minutos después de la primera, en la que se informaba de actividad sospechosa detrás del restaurante donde trabajaba Angela. Esa llamada nunca se investigó. Provenía de un teléfono móvil de prepago, desconocido, imposible de rastrear. Escribió docenas de cartas, con la esperanza de que alguna llegara a las manos adecuadas. La mayoría
fueron ignoradas. Pero un día llegó una respuesta de una fuente inesperada. Rachel Monroe, una periodista independiente que había cubierto el caso de Angela años atrás. Recordaba a Michael, y lo que es más importante, recordaba las inconsistencias. Rachel accedió a reunirse con él, oficialmente, sentada frente a él en la fría sala de visitas de la prisión, iluminada por luces fluorescentes, deslizó una grabadora sobre la mesa. «Cuénteme todo», le dijo. Michael lo hizo. Durante los siguientes 6 meses, Rachel investigó el caso original con nuevos ojos. Empezó por Derrick Kane, el antiguo mejor amigo de Michael. Derrick había desaparecido de Red Oak poco después del juicio, diciendo a sus compañeros de trabajo que necesitaba empezar de cero. Se había mudado a Maryland, había cambiado de trabajo y ahora trabajaba en una agencia de alquiler de coches con un nombre ligeramente modificado, D.C. Holloway. El corazón de Rachel se detuvo cuando lo vio. Había tomado el apellido de Michael. Visitó su lugar de trabajo de incógnito, fingiendo que quería alquilar un coche. Derrick no la reconoció, pero mientras hablaban, ella notó algo. Tenía un tic nervioso, se golpeaba el muslo con el pulgar. Tal y como lo había descrito Michael, Rachel solicitó acceso a los documentos judiciales y al almacén de pruebas de la policía, pero algunos archivos habían desaparecido. Carpetas enteras estaban extraviadas. Su instinto le decía que alguien había encubierto algo. Presentó solicitudes de acceso a los registros públicos y localizó a antiguos testigos. Uno de ellos era Janice Foster, una camarera que trabajaba con Angela. Janice se mostró reacia a hablar, pero tras insistirle, admitió algo que nunca le había contado a la policía. Angela le había confiado que alguien la acosaba, no Michael, sino Derrick. Él se había presentado en su casa a altas horas de la noche. La había amenazado con arruinarlo todo si acudía a la policía. ¿Por qué no había hablado Janice? Porque una semana después de la muerte de Angela, Derrick vino al restaurante. Me miró directamente y me dijo, «Cierra la boca o acabarás como ella». Rachel grabó la conversación. Llevó las pruebas a un abogado especializado en condenas injustas. Juntos presentaron una moción para una audiencia posterior a la condena. El juez se mostró escéptico, pero accedió a revisar el nuevo material. Mientras tanto, Rachel encontró algo aún más condenatorio. Un correo electrónico impreso que encontró en el apartamento de Angela, fechado 2 días antes de su muerte y firmado con la inicial M. La fiscalía había argumentado que era de Michael. Pero Rachel descubrió que la dirección IP vinculada a ese correo electrónico no era la de la casa de Michael. Procedía de una red Wi-Fi pública de una cafetería a 3 kilómetros de distancia, donde se sabía que Derrick solía pasar el rato. ¿Y la letra de la carta anónima que Michael recibió en la cárcel? Rachel la comparó con una vieja tarjeta de cumpleaños que Derrick le había escrito a Emily cuando tenía 5 años. Un experto en caligrafía concluyó que coincidía en un 94%. Aún así, la fiscalía se mantuvo firme. Circunstancial, dijeron. Demasiado poco, demasiado tarde. Rachel no se desanimó. Se puso en contacto con Laura, la exmujer de Michael. Al principio, Laura se mostró reacia, avergonzada de haber creído lo peor. Pero cuando Rachel le mostró las pruebas, le temblaban las manos. «Dejé que me volvieran en su contra», susurró. «Dejé que se pudriera allí dentro». Juntas, se enfrentaron al detective del caso original, Carl Winston. Ahora estaba jubilado. Pero cuando Rachel le preguntó por qué se había ignorado la segunda llamada al 911, su respuesta fue escalofriante. «Teníamos a quien necesitábamos», dijo encogiéndose de hombros. El tipo encajaba en el relato, y estábamos bajo presión. El pueblo quería sangre. Fue lo más parecido a una confesión que obtuvieron. Finalmente, la oportunidad llegó cuando Rachel localizó a un antiguo amigo de Derrick, Corey Sandler.
Corey había cumplido condena por fraude y estaba ansioso por hablar. Con una cerveza y un pequeño soborno, confesó que Derrick había alardeado una vez de haber montado el golpe perfecto. Dijo que se había deshecho de 2 problemas de un solo golpe. ¿2? Preguntó Rachel. Angela, respondió Corey. Y Michael, eso era el motivo. Derrick quería silenciar a Angela y quitar de en medio a Michael. Quizá quería a Laura. Quizá solo quería destruir al único hombre que confiaba plenamente en él. Fuera cual fuera el motivo, lo había conseguido. Pero no por mucho tiempo. Rachel entregó todo al Proyecto Inocencia. Con sus recursos, descubrieron aún más. Registros telefónicos, imágenes de vigilancia, inconsistencias financieras. Derrick había hecho un depósito en efectivo de $5,000 el día después de la muerte de Angela. Sin explicación, sin declarar. Después de 20 años, la verdad estaba saliendo a la luz. Si esta historia te conmueve, si te hace preguntarte cuántos otros siguen sin ser escuchados, tómate un momento para dar me gusta a este vídeo y compartir tus opiniones en los comentarios. Tu voz puede ayudar a arrojar luz sobre los rincones oscuros donde la verdad sigue esperando a ser descubierta. La vista posterior a la condena estaba prevista para una gris mañana de lunes, 20 años y 5 semanas después de que Michael Holloway fuera condenado a cadena perpetua. Estaba sentado con el mono naranja de la prisión, las manos esposadas y el corazón latiéndole con fuerza contra el pecho. No se trataba de otra apelación más. Era el momento decisivo. El momento en que el mundo podría finalmente ver lo que él siempre había sabido, que era inocente. Rachel Monroe estaba sentada detrás de él en la galería, con su maletín lleno de documentos, transcripciones, grabaciones de voz, cada fragmento de prueba que habían conseguido reunir. Laura Holloway estaba a su lado, retorciéndose las manos, con los ojos enrojecidos por las noches pasadas, reviviendo una pesadilla que creía haber superado hacía mucho tiempo. El fiscal comenzó con confianza. Su señoría, no vemos ninguna razón de peso para revisar este caso. Las pruebas de culpabilidad siguen siendo sustanciales. Pero entonces el abogado de Michael se puso de pie, con voz tranquila y precisa. No estamos de acuerdo, su señoría. Lo que vamos a presentar lo cambiará todo. Durante las siguientes 6 horas, desfilaron por el estrado una serie de testigos. Janice Foster habló del miedo que Angela le tenía a Derrick Kane. Corey Sandler contó al tribunal la confesión que Derrick le había hecho estando borracho. Rachel reprodujo una grabación del detective jubilado Cal Winston, admitiendo que el caso se había precipitado, que la ciudad quería sangre y que le habían dado lo que quería. Pero el punto de inflexión llegó cuando Rachel presentó una carpeta con la etiqueta Prueba 12. Dentro había un informe forense, recién fechado. La bufanda, la que se utilizó para atar las muñecas de Angela, finalmente había sido analizada para determinar el ADN. No solo el de Angela, ni el de Michael. Era de Derrick Kane. Se hizo el silencio en la sala. El juez, con las cejas arqueadas, pidió una aclaración. ¿Está diciendo que el ADN del arma homicida, que durante mucho tiempo se creyó que era del señor Holloway, es en realidad del señor Kane? Sí, su señoría, respondió Rachel desde la tribuna. Con una coincidencia del 99,8%, pero eso no fue todo. El equipo de Rachel había obtenido imágenes de vigilancia de una casa de empeños cerca de la escena del crimen. Las imágenes nunca se habían presentado como prueba, ya que se habían archivado en un disco duro defectuoso y se habían pasado por alto. Pero ahora, restauradas y mejoradas, mostraban a Derrick Kane pasando por el callejón que conducía a la zanja a las 2:13 de la madrugada, la hora estimada de la muerte de Angela. El fiscal intentó objetar, pero el juez lo rechazó. Escuchemos su explicación.
El golpe final llegó cuando Derrick fue citado a comparecer y obligado a testificar. Su abogado intentó oponerse, pero el tribunal insistió. Derrick entró en la sala con traje y corbata, visiblemente sudando. Cruzó la mirada con Michael por primera vez en 2 décadas. Michael lo miró fijamente, inmóvil. En el estrado, Derrick balbuceó negativas. «Yo no estaba allí, yo no la maté, yo no sé cómo llegó mi ADN a ese pañuelo», pero bajo el interrogatorio, la presión lo quebró. Cuando le preguntaron por el correo electrónico falso, se le escapó. «Solo usé el ordenador de Mike una vez». «¿Cómo sabe que fue esa vez?», le interrumpió el abogado. Yo solo quiero decir». Y entonces sucedió. Derrick se derrumbó. En directo, con la voz temblorosa, murmuró: «Iba a contárselo a todo el mundo. Dijo que me arruinaría. No quería matarla». Se oyeron exclamaciones en toda la sala. Michael se quedó paralizado. Derrick fue detenido inmediatamente. El juez decretó un receso, y cuando se reanudó la sesión, lo hizo oficial. «A la luz de las nuevas pruebas abrumadoras», dijo el juez, «anulo la condena del señor Michael Holloway. Con efecto inmediato, es un hombre libre». Michael no se movió al principio. 20 años de esperanza habían embotado la intensidad de su convicción. Pero entonces miró a Rachel, a Laura, al alguacil que le quitaba las cadenas, y se dio cuenta. Era libre. Fuera del juzgado, los flashes de las cámaras no paraban. Los periodistas gritaban preguntas. Michael salió al sol como un hombre resucitado. Su primer aliento como hombre libre sabía a gasolina y lluvia, pero era el aire más dulce que había respirado jamás. Rachel se quedó a su lado, protegiéndolo del caos. Laura se acercó con lágrimas en los ojos. «Lo siento», susurró. «Debería haberte creído». Él asintió. «No pasa nada», dijo. «Ya se ha acabado». Pero en el fondo sabía que no había terminado realmente. Habían pasado 20 años. Emily había crecido. Vivía en otro estado y no estaba segura de querer ver al padre al que el mundo le había enseñado a temer. Michael no la culpaba. Visitó la tumba de Angela, dejó un solo lirio y permaneció en silencio durante 10 minutos. Luego susurró: «Te perdono. Espero que hayas encontrado la paz». Porque, al final, Michael sabía que Angela no había querido destruir su vida. Ella había sido un peón. El verdadero monstruo había sido finalmente desenmascarado y encerrado. Pero la justicia no parecía justicia, parecía cenizas. Aún así, por primera vez en 20 años, Michael Holloway no se sentía como un número. No era un recluso, no era un titular, no era un asesino. Era un hombre, un padre, un superviviente. Y ahora, por fin, era libre. La libertad, para Michael Holloway, no llegó con fanfarria ni celebración. Llegó con silencio, el tipo de silencio que se siente en los huesos, el tipo de silencio que nadie más puede oír. Tras su liberación, Michael se mudó a un pequeño apartamento pagado por una organización sin ánimo de lucro que ayuda a personas condenadas injustamente. No tenía crédito, ni historial laboral desde hacía 2 décadas, ni ahorros, ni posesiones más allá de una caja con documentos judiciales y cartas de la cárcel. Su nombre había sido absuelto, pero su vida había sido borrada. Lo más difícil no fue empezar de nuevo, sino darse cuenta de lo mucho que había cambiado sin él. Laura se había vuelto a casar. Emily, ahora con 26 años, se había construido una vida propia. Se vieron una vez en un tranquilo restaurante a las afueras de Harrisburg. Ella se sentó frente a él, una desconocida con unos ojos familiares. «No recuerdo mucho de ti», admitió. Michael asintió. «No pasa nada. Yo nunca dejé de recordarte». Hablaron durante 2 horas. No hablaron del juicio, ni de Derrick. Hablaron de libros, de música, de cómo le gustaba el café. No fue un cierre, pero fue algo. Michael nunca le pidió que lo perdonara. Solo quería que supiera que nunca había dejado de amarla. Que ella lo creyera o no,
era su elección. Rachel Monroe escribió un artículo que se hizo viral. 20 años preso. La historia de Michael Holloway. Desató la indignación nacional. Los medios de comunicación exigieron investigaciones. Figuras públicas pidieron una reforma sistémica, pero nada avanzó rápidamente. Derrick Kane finalmente aceptó un acuerdo con la fiscalía. Homicidio involuntario, obstrucción a la justicia y perjurio. Fue condenado a 18 años. Michael escribiría más tarde en su diario: «Le han condenado menos por destruir una vida que a mí por intentar vivirla». El Estado ofreció una indemnización a Michael, $75,000 por cada año de encarcelamiento injusto, un total de $1,5 millones. Pero ninguna cantidad podía reemplazar los cumpleaños perdidos, los abrazos que no pudo dar, ni las 2 décadas de su vida que desaparecieron tras los barrotes y los muros de hormigón. Utilizó parte del dinero para crear una fundación, el Emily Project, en honor a su hija. Su misión: ayudar a personas condenadas injustamente a reconstruir sus vidas. Asesoramiento, vivienda, formación profesional. No quería venganza, quería un propósito. Cuando un periodista le preguntó cómo había encontrado la fuerza para no odiar, Michael respondió: «Porque el odio es lo que me llevó allí en primer lugar, el odio de otra persona. No iba a dejar que viviera también en mí». Pasaba las mañanas tranquilas leyendo en el parque. Era voluntario en un taller mecánico, donde enseñaba a adolescentes a reconstruir motores. De vez en cuando daba charlas en la universidad sobre justicia, fe y supervivencia. Algunos estudiantes lloraban, otros miraban hacia otro lado, pero todos escuchaban. Un profesor le preguntó: «¿Qué le dirías a alguien que todavía cree que podrías haberlo hecho?». Michael sonrió con amabilidad. «Le diría que espero que nunca se encuentre en mi lugar, porque si lo hace, aprenderá muy rápido lo peligrosa que puede ser una mentira». Su historia se convirtió en algo más que una tragedia. Se convirtió en una advertencia, un símbolo de lo frágil que puede ser la verdad y de lo fácil que es enterrar a un hombre bajo el miedo y las suposiciones. Pero también se convirtió en algo más. Un testimonio del espíritu humano, de la resiliencia, del trabajo silencioso y doloroso de la curación, y del poder perdurable de la esperanza, incluso cuando el mundo ha olvidado tu nombre. ¿Qué harías si te robaran todo lo que amas por una mentira? Si un día le dieras un beso de buenas noches a tu hija y al día siguiente te tacharan de asesino. La historia de Michael Holloway no es solo la de un hombre, es la de un sistema que falló, es la de amistades traicionadas, verdades enterradas y una voz que se negó a callar. Ahora queremos escuchar tu voz. ¿Crees que se ha hecho justicia? ¿Deberían rendir cuentas las personas que ayudaron a ocultar la verdad? ¿Cuántos más hay en este momento en una celda, inocentes y olvidados? Deja tu opinión en los comentarios. Tu voz importa más de lo que crees. Comparte este vídeo con alguien que crea en las segundas oportunidades. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Contamos historias que deben ser escuchadas, historias que revelan, que inspiran y que exigen un cambio. Porque un hombre perdió 20 años, pero quizás, solo quizá, su historia pueda salvar la de otra persona.